¿Qué tal amigos? Buenas noches, yo soy Ahmed Álvarez y el día de hoy estoy con ustedes este 15 de septiembre para platicarles un par de historias muy especiales y muy mexicanas en este especial muy breve de donde comienzan las sombras. De igual manera nos estaremos escuchando y viendo el próximo miércoles en punto de las 9, aquí mismo en donde comienzan las sombras, así que acompáñenme a escuchar estas historias muy mexicanas que traemos el día de hoy para ustedes. Yo soy Ahmed Álvarez y este es nuestro especial 15 de septiembre, aquí en donde comienzan las sombras. La Llorona. La Llorona es la historia mexicana de terror más famosa que existe. Y esta leyenda es conocida desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Y se refiere en la mayoría de sus versiones a una reflexión sobre aquellas madres que pierden a sus hijos por causa de ellas mismas. Debido a esto, penan en algún tipo de arrepentimiento eterno. La primera aparición de la Llorona la realiza en el Códice Florentino de 1540, con el nombre de Cihuacóatl. De aquí parten las primeras versiones de la leyenda, que inicia en el México prehispánico poco antes de la conquista y nos habla acerca del mito Tenochca, de la mujer serpiente, también llamada Cihuacóatl, o mejor conocida por todos en México como la Llorona. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Aparte de esto, Cihuacóatl es conocida como la recolectora de almas y también es considerada la protectora de las mujeres fallecidas al dar a luz. Se dice que esta deidad ya se aparecía a los mexicas para advertirles la desgracia que caería con la conquista de los españoles. Ellos la describían como una figura de blanco con un velo como la niebla, como flotando, con el pelo largo y negro, el cual lo cubre una manta vaporosa que se ondula con el viento mientras realiza el desgarrador lamento. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Otra versión del México prehispánico habla de una mujer que perdió a su esposo en una batalla. Y se dice que la mujer enloqueció de dolor después de la muerte de su esposo y debido a eso, en desesperación de no saber qué iba a pasarle a ella y a sus hijos, decidió ir al lago de Texcoco para ahogarse con sus hijos y al llegar a la otra vida reunirse con su esposo. Por ello, se fue con sus hijos al lago y empezó a ahogarlos en el agua uno a uno, para al finalizar terminar ella misma con su vida. Los pobladores la detuvieron poco antes de que se quitara la vida para juzgarla por haber ahogado a sus hijos y al final sacrificarla por su crimen. Cuando su alma llegó al Mictlán, que es el infierno prehispánico, la condenaron para que permaneciera como un ente penante entre los vivos y el mundo de los muertos. Y su castigo sería estar penando y lamentándose por toda la eternidad por haber matado a sus hijos.
Así deambularía por todos aquellos lugares del país, sobre todo por aquellos lugares donde se encuentre cerca un río, un lago o un cauce donde pueda pasar un caudal de agua. Ahí se podrá ver a una mujer, la cual porta algo así como un velo o una túnica. Y aunque muchos solamente comentan que alcanzaron a ver una silueta blanca que flota sin definir los detalles, hay algo muy característico en lo que todo el mundo coincide, y es que aquel lamento desgarrador que se escucha al estar cerca del ente siempre se realiza en busca de sus hijos. ¿Dónde están mis hijos? El origen real de esta leyenda no está completamente definido en su totalidad, y podríamos tener en consideración que no es solo un ente sino varios, los cuales han sido creados a base de una tragedia similar. De hecho, en algún momento gente que llegó a conocer la historia de otros países, sobre todo de Escocia, la comparan con una banshee, la cual se asemeja a la leyenda celta que ellos conocen. ¿Dónde están mis hijos? Al final, la mujer en todas las historias mata a sus hijos de una manera horrible durante un momento de rabia y locura, terminando con el arrepentimiento de esta y llevándola al suicidio y a la pena eterna del crimen que cometió contra sus hijos. Una de las versiones que más me agrada de La Llorona es aquella colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica, en la cual se cuenta que una mujer de origen indígena fue amante de un caballero español, con el cual tuvo una relación a escondidas de todos, llegando a tener 2 hijos. Ella quiso formalizar con él, pero siempre tenía un pretexto para negarse a formalizar la relación. Él pertenecía a la alta sociedad y su familia, al escuchar los rumores de que los hijos de esa mujer eran de él, decidieron poner distancia enviándolo a España. La mujer y los 2 hijos de este caballero quedaron en el olvido. Al poco tiempo la familia anunció que se casaría con otra mujer en España, y aquella mujer acudió con la familia y pidió que se le dejara verlo, pero él y la familia completamente se desentendieron de ellos, rumorando que le quitarían a sus hijos de ser verdad que eran de aquel hombre. Esto fue lo que desató la locura y la rabia de aquella mujer, llevándola a la tragedia de llevar a sus hijos en un momento de rabia y locura al río para ahogarlos. Después de ahogarlos, dejaría que se los llevara el río, y así aseguraría que nadie se los llevaría a otro lado. Al poco rato de haber ahogado a sus 2 hijos en el medio del río, entendió qué mal había hecho, y entrando en una desesperación por haberlos ahogado y dejado que los arrastrara el río, empezó a recorrer el río hasta que se ahogó en él también, buscando a sus 2 hijos. ¿Dónde están mis hijos? Por ello se dice que su alma deambulará aquellos canales y lugares donde corre el agua,
andando en pena por todos los rincones de México, buscando el alma de sus hijos que se llevó el río, realizando aquel escalofriante y aterrador lamento por el que la identifica la gente. ¿Dónde están mis hijos? Y es gente que asegura que hasta el día de hoy sigue apareciendo en aquellos lugares cercanos a un cauce de agua, ya sea un río, una laguna, un canal de aguas fluviales o el drenaje de tu ciudad. ¿Dónde están? Y a la fecha hay una enorme cantidad de innumerables ocasiones donde se ha aparecido la Llorona, y han sido generaciones de testigos que la han topado. Y todos siempre suelen comentar que lo más característico de esto es aquel lamento en el que se queja y llora por sus hijos. Así que recuerda que cualquier río, canal o drenaje por donde llegue a pasar el agua es un candidato para que lo deambule la Llorona. Y en días lluviosos como hoy, es posible que después de las 11 de la noche se escuche ese lamento muy cerca de tu casa. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Y ya estamos de regreso aquí en Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. ¿Qué les pareció esta historia de La Llorona? Es una pequeña crónica muy breve de lo que pues nosotros consideramos que es una de las historias más fidedignas a este ente, a este ser, este monstruo fantástico de la mitología mexicana, la cual pues la platicamos desde antaño, desde los papás, abuelos y todos platicamos, tenemos una historia de La Llorona que contar. Así que ustedes, si ustedes tienen alguna que quieran compartirnosla, déjenlo en los comentarios aquí abajo y suscríbanse al canal para nosotros tratar de adaptar esa historia aquí al teatro que traemos en Donde Comienzan las Sombras. Ok, amigos, pues vámonos a otra historia, porque hoy tenemos el tiempo muy recortado porque estamos fuera de horario. Vámonos a una historia de un ser mítico también que anda también en los ríos y en los lagos, y sobre todo pues obviamente es desde la época de los aztecas hasta nuestros días. Se supone, se rumora que todavía por ahí existe este mítico ser. Estamos hablando de la Huinzóntli. Así que vamos a escuchar de qué se trata y ahorita regresamos aquí en Donde Comienzan las Sombras. El Ahuinzóntli. El Ahuinzóntli o el Ahuinzóntli, según la mitología mexicana, era un temible monstruo acuático devorador de hombres. Las crónicas encontradas que narran encuentros con este ser informan que tenía el aspecto general de un coyote, tanto la forma como el tamaño. Pero aunque no tuviese las enormes dimensiones que suelen atribuirse a este monstruo tan temible, su ataque resultaba invariablemente letal. El Ahuinzóntli ha sido mal interpretado por algunos investigadores como
perro de agua o nutria de cola con garra, esto debido a su pelaje, ya que estaba cubierto de un tupido pelaje gris y oscuro, sumamente resbaladizo. También se hacen referencias a que fuera del agua se veía como gruesos mechones puntiagudos, como agujas. Sus orejas eran peculiarmente puntiagudas y sus patas eran similares a las manos y pies de un mono. Se dice que este ser habitaba en los alrededores del lago que rodea a la gran Tenochtitlán, y hay quienes dicen que su tamaño era el de un perro o un coyote grande, y aseguran que su cola tenía una especie de mano, como la de un mono, que movía con una gran fuerza para apresar a sus víctimas. Pero independientemente de esto, algo en lo que todos coincidían es que el terror de los pescadores en la zona se debía a este ser. Este ser mostraba un gran apetito y se catalogaba como un depredador carnívoro, el cual prefería comer seres humanos y sobre todo se identificaban a sus víctimas por sus ataques, ya que se enfocaba a ciertas partes del cuerpo, tales como las uñas, los dientes, el cráneo, y con mucha sutileza se veía en los cadáveres de sus víctimas cómo les sacaba los ojos para devorarlos. Se cuenta que atraía a sus presas imitando el llanto de un bebé. Realizaba este sonido como una carnada hacia los pescadores, que al acercarse y ver si había caído algún bebé al agua, los sorprendía con la garra que tenía en su cola, sumergiéndolos en lo profundo del agua para comérselos mientras se ahogaban. Según el sacerdote Ángel María Garibay, el cual también es historiador de culturas prehispánicas, el nombre está constituido por dos partes: Atl, que es agua, y Huitz o Huitzli, que hace referencia a espina, dando la conjugación de Ahuitzotl, espinoso que habita en el agua. Esto haciendo referencia a que el pelaje mojado del animal tenía una apariencia peculiarmente espinosa cuando emergía del agua y se sacudía. En algunos dibujos, el Ahuitzotl tiene apariencia similar a la de un mono, pero con rasgos de un can, denotando la cola con una mano o garra. Esta era su estrategia principal, ya que cuando la víctima estaba a su alcance, la sujetaba con la mano de su cola y lo llevaba a las profundidades del lago. También se dice que atraía a los pescadores haciendo saltar los peces de alguna parte del lago y ranas como si se acercara a un pez enorme. Esto hacía que los pescadores se acercaran a intentar capturar a la presa, cayendo en la trampa del Ahuitzotl. Aquellos hombres especificaban que era un ser que vivía desplazándose por los cursos de agua, por lo que podía aparecer súbitamente en cualquier charca o canal de agua. Por lo general, nada advertía la presencia del Ahuitzotl bajo la superficie del agua, aunque en ocasiones se enfurecía y provocaba remolinos que arrojaban ranas y peces hacia la orilla. Los pescadores decían que era fácil reconocer a la víctima de un Ahuitzotl, pues su cadáver aparecía flotando 3 días después del ataque, sin uñas, sin dientes y sin ojos. En el siglo XVI, Hernán Cortés le escribía cartas a Carlos V sobre sus avances en la Nueva España, en la conquista de Tenochtitlán, en la cual relata que él y sus hombres tuvieron un encuentro con este mitológico ser, el Ahuitzotl,
en una de sus cartas describe lo siguiente: una bestia no más grande que un perro normal, pero con una característica muy especial en su cola. La terminación no era normal, no terminaba en una punta. Tenía una garra con la cual mataba a sus presas. Un día, mientras reparaba una galera, al encontrarse en el lago de Texcoco, los marineros escucharon el llanto de un niño. Extrañados, se apresuraron a ayudar al niño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que se estaba ahogando el niño, pero para su sorpresa nunca lo encontraron. Se acercaron más a la orilla para distinguir dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a aquel niño que lloraba. Cuando de la nada una garra jaló al marinero, tirándolo de la embarcación y lo arrastró hasta el fondo del lago. Asustados, sus acompañantes se dieron prisa para avisar que en el lago habían matado a uno de sus amigos. Salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito. Al regresar, los nativos les explicaron que había sido el Ahuizontl, que es un animal místico y sagrado. Los marineros se dijeron que ni un animal podría llevarse a un hombre de esa manera, que eso era obra del diablo. Pero las desapariciones eran cada vez más constantes y los hombres no se atrevían a salir solos, y menos si oían llorar a un niño. Debido a esto, los españoles, bajo las indicaciones de Hernán Cortés, decidieron limitar los canales y chinampas de la zona para evitar la desaparición de más gente, llegando al punto de que no se encontraban más lugares con caudales de agua en la zona. Así es como lograron ahuyentar a este ser de la zona. El Ahuizontl era considerado por los mexicas un sirviente de Tlaloc. Por ello, el cadáver de sus víctimas, al ser recuperado, debía de recibir un sepelio digno de una ofrenda a Tlaloc. De esta forma, su espíritu iría al Tlalocan, que es el paraíso de los pescadores y los que murieron por causas relacionadas al agua o a la de un rayo. Y en este caso, por un sirviente de Tlaloc. Hasta la fecha, no se ha podido determinar el origen de la leyenda del Ahuizontl o si en verdad existió un animal semejante. Su recuerdo, sin embargo, vive en los códices, como en el florentino, que es el que más toca su existencia, o el Mendoza, y obviamente en historias de la conquista de Tenochtitlán. La leyenda de este ser fue perdiendo fuerza con el paso de los años, cayendo en los pequeños rumores de su existencia. En 1934, el Departamento de Obras Hidráulicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aprobó un proyecto encaminado a la fertilización del lago, el cual consistió en construir vasos de modificación para diluir las sales del terreno y posteriormente hacer florecer la vegetación necesaria. Durante estas obras, uno de los constructores que trabajaban en el proyecto bajó a revisar qué pasaba, ya que escuchó el llanto de un bebé. Al llegar a la orilla, sus compañeros vieron cómo desapareció siendo jalado al agua por una especie de brazo largo como de un mono, encontrando su cadáver 3 días después, sin ojos y sin las puntas de sus dedos. Nunca se relacionó con este ser mitológico la muerte del trabajador y no se hizo de dominio público la tragedia del mismo, manejándolo como un accidente de trabajo en el que se ahogó. Se cuenta que esa fue la última aparición de aquel ser en la zona y que al escasear el agua desapareció sin dejar rastro. También se comenta que posterior a esta época
se reportaron apariciones de algo muy parecido a este ser en los alrededores de la laguna de Zumpango, al norte de lo que sería el lago de Texcoco, encontrando a algunos animales, entre ellos un perro sin ojos, muerto a la orilla. Tiempo después, se vio en las cercanías de la laguna de Tecocomulco, pero sin dejar víctimas a su paso, de nuevo la figura de este ser merodeando. Así que quién sabe, tal vez la próxima vez que visites las cercanías de alguno de los canales cercanos al lago de Texcoco, procura no acercarte a la orilla si es que escuchas el llanto de un bebé en el agua. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Pues vámonos con otra historia de estos personajes mexicanos de la historia de México, la cual es Heraclio Bernal, y pues es una historia fantástica que todavía se rumora que recorre parte de los campos. Así que vamos a escucharla y ahorita regresamos aquí en Donde Comienzan las Sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y por favor, aquellos que no se han suscrito, suscríbanse porque vamos a tener más episodios, más historias y información exclusiva que vamos a estar poniendo pues en las demás redes. Por ejemplo, ahorita nos estamos transmitiéndolo directamente en Overreview, así que pues es la oportunidad, amigos, de que se suscriban y le compartan el link a todos. Así que vamos a escuchar esta historia aquí Donde Comienzan las Sombras. Yo soy Ahmed Álvarez y ahorita regresamos, no le cambies. La leyenda del rayo de Sinaloa. Heraclio Bernal. Alrededor del año de 1870 surge Heraclio Bernal, el rayo de Sinaloa, uno de aquellos liberalistas que inicia contra el gobierno de Porfirio Díaz, tratando obviamente de encontrar justicia para los pobres. Heraclio Bernal se destaca por ser una especie de Robin Hood mexicano, el cual termina falleciendo en Mazatlán en el año de 1888, pero previo a esto, todos los botines que llegó a robar y nunca se encontraron ni se supo qué hizo con ellos, se dice que los escondió en aquellos oscuros bosques de Durango, ocultándolos en aquellas cuevas que él frecuentaba con la intención de posteriormente poder sacar ese dinero. Después de la muerte de Heraclio Bernal, empieza a deambular una extraña bola de fuego, muy diferente a aquella que se cuenta de cómo se ven las brujas. Esta es una bola que parece correr a la par de la velocidad de un corcel entre aquellos árboles, cuidando a aquel tesoro de Heraclio Bernal, de cualquiera que tenga la intención de encontrarlo y llevárselo, ya que él sabe que ese oro está maldito y estará ahí hasta que algún necesitado tenga la suerte de encontrarlo. Durante el transcurso de los años han existido muchos valientes que han intentado ingresar a aquellos bosques a buscar aquel tesoro,
dentro de las cuevas, pero muchos se han extraviado y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Hasta la fecha, se sigue viendo aquella bola de fuego que corre alrededor de los árboles y las llanuras, llegando a extrañas cuevas de los bosques de Durango, donde se dice que todavía ronda el alma del indio Bernal, el rayo de Sinaloa. Heraclio Bernal sigue cuidando aquel tesoro y seguirá así hasta que algún día alguien sea merecedor de él y tenga la suerte de sacarlo. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. Listo, amigos, ya estamos de regreso aquí en Donde Comienzan las Sombras, con esta historia de Heraclio Bernal. Es una clásica del tesoro escondido de Heraclio Bernal ahí en los bosques de Durango, en los bosques de Durango, en las montañas, que todavía se cuenta que por ahí se ve esa bola de fuego merodear y andar protegiéndolo. Son historias y leyendas mexicanas que hoy traigo para ustedes, amigos, para que las compartan también aquí con el link. Pueden mandárselo a alguien que le gusten esas historias, mándenselo, aquí está abajo el link para que lo puedan compartir el día de hoy. Bueno, pues por último vamos a irnos con otra historia, pero obviamente pues aquí están llegando los mensajes, déjenos sus mensajes, también en Facebook, entren a Facebook y déjenos ahí sus comentarios y síganos también, vamos a tener contenido exclusivo para aquel lado. Y para la gente que nos escucha en overradio.com.mx, muchas gracias el día de hoy, aquí en domingo 15 de septiembre, transmitiendo para ustedes, los que nos están viendo en Facebook, pues obviamente aquí están con nosotros acompañándonos. Y obviamente pues siguiéndonos, suscribiéndose al canal, por favor. Entonces vámonos a otra historia. La que sigue es buena, se llama el Cerro Gordo, los fantasmas de Cerro Gordo. Esta historia pues obviamente nos habla de caudillos revolucionarios de allá de la época de cuando escondían todavía tesoros. Y ahorita vamos a ver de qué hablan estos fantasmas de este Cerro Gordo. No le cambies, yo soy Ahmed Álvarez y esto es Donde Comienzan las Sombras, especial 15 de septiembre, aquí en Donde Comienzan las Sombras. Los fantasmas de los revolucionarios en las cuevas del Cerro Gordo. A principios del año de 1900 empieza la leyenda del Cerro Gordo de Mihuatlán de Porfirio Díaz, allá en Oaxaca, y se cuenta que varios liberalistas y caudillos de la revolución llegaron obviamente a utilizar esta zona para ocultarse, debido a que es una zona que alberga algunas cuevas, y entre ellas destaca la cueva de Cerro Gordo, la cual está entre Mihuatlán y San Luis Amatlán, y esta cueva se rumora que tiene alrededor de 122 kilómetros en su interior, y entra por estos poblados y sale un poco más adelante, casi a 110 kilómetros de ahí, en Tlacolula de Matamoros. En estas cuevas un montón de gente llegó a perder la vida debido a que algunos escondían obviamente armas, escondían municiones y también escondían oro. Muchos caudillos y revolucionarios llegaron a esconder dentro del interior de aquellas cuevas algún saco lleno de monedas de oro,
con la intención de después regresar para aprovecharlo y vivir una vida con fortuna. La sorpresa de estos era que siempre que alguien entraba con una arma a esas cuevas o intentaba esconder oro, jamás volvía a salir de ellas. Quedaba atrapado entre aquellas grutas hasta que moría, quedando su alma vagando por el interior de la cueva y protegiendo aquel supuesto oro que iba a esconder. Cercano a la época cristera se cuenta una historia muy famosa de este cerro, la cual nos habla de un hombre de la región, el cual emprende a hacer cacería regularmente para obviamente llevar que comer a su casa. En una de esas ocasiones, aquel hombre deambulaba por las faldas del cerro intentando encontrar alguna presa cuando se soltó una fuerte tormenta, por lo cual buscó una cueva que lo cubriera de la lluvia. La tormenta no cesó, continuó durante toda la noche y aquel hombre y su perro se quedaron ahí durante el resto de la noche. Se cuenta en la leyenda que aquel hombre empezó a ver una especie de resplandor en el fondo de aquella cueva y se acercó para ver qué era mientras cargaba su rifle. Su perro, muy renuente a la situación, se veía bastante asustado y él no quería ingresar al interior de la cueva. Algo estaba acechándolo en esa oscuridad. Se dice que aquel hombre nunca volvió a salir de la cueva y el perro, al ver que no salía, regresó a su casa a avisar que algo había sucedido. La esposa de aquel hombre, al ver al perro solo que regresó a la casa, supuso que algo malo le habría pasado a su esposo. La esposa y algunos parientes de este hombre fueron a las cuevas a buscarlo y después de recorrerlas casi durante un día, solamente encontraron su cantinflora y el rifle que cargaba. Uno de aquellos hombres que los acompañaba le dijo: se dice que no hay que entrar a estas cuevas armado o con oro, ya que hay muchos demonios de las almas que quedaron atrapadas aquí en la época de la Revolución, intentando esconder tesoros, los cuales se perdieron en esta cueva y nunca lograron salir. Por ello, esas almas todavía siguen aquí atrapadas, cuidando aquellos tesoros que dejaron en vida, evitando que cualquier hombre armado o que entre con oro a la cueva pueda volver a salir. En este caso, desafortunadamente, el que salió afectado fue su esposo. La gente salió de la cueva sin la esperanza de volverlo a encontrar, rumorando entre ellos que ya era bastante sabido por todos que desde épocas de la Revolución a esas cuevas no hay que entrar, porque todavía hay fantasmas de los revolucionarios cuidando armas y oro que se metieron a esconder ahí. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez.
Gracias a toda la gente que nos está dejando sus comentarios, que el día de hoy estuvo pendiente de este pequeño especial que hicimos. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y por favor, aquellos que no lo han visto, pues mándenles el link para que lo vean mañana o pasado el 16, que estén ahí levantándose, porque trajimos buenas historias el día de hoy. Así que bueno, nos escuchamos el miércoles. El miércoles vamos a estar aquí con el resto de historias muy mexicanas que traíamos para este especial. Hoy dejamos, como quien dice, la primera parte y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en donde comienzan las sombras, y también en overradio.com.mx. Yo soy Ahmed Álvarez, los dejo para que sigan celebrando este 15 de septiembre y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en donde habita el miedo. Buenas noches a todos.